Hola, nos volvemos a encontrar en esta última cápsula que vamos a abordar el tramo 3, el nivel transición, y vamos a abordar distintos aspectos y lo primero, la progresión de los objetivos, lo segundo, la conciencia fonológica y lo tercero, el lenguaje escrito, entre otras cosas. Bueno, señalando que es importante conocer la progresión de los objetivos de aprendizaje, porque cuando nosotros estamos en el nivel transición, ¿cierto?, realizando nuestras prácticas pedagógicas, nos vamos a dar cuenta que el párvulo ha recorrido varios años, ¿cierto?, desde que está en sala cuna, en la cual ha desarrollado distintos aprendizajes y habilidades que finalmente culminan en este nivel transición y que por supuesto se siguen desarrollando a lo largo de su educación. Es importante entonces conocer esta progresión porque además nos sitúa en algún nivel esperando, ¿cierto?, que el párvulo realice algunas acciones o muestre algunos desempeños asociados a su etapa evolutiva en la cual se encuentra, al ritmo de aprendizaje que el párvulo presenta, que tiene relación con sus propias características también, y vamos haciendo un grupo de factores que influyen en estos aprendizajes y que obviamente, de alguna manera, no podemos limitar a la edad en la cual se encuentra, sino que tenemos que responder a sus intereses, a sus necesidades y, por supuesto, a lo que el párvulo pueda desempeñarse y pueda llevar a cabo en cada tarea que uno propone, en cada experiencia que uno propone. En relación a la expresión verbal, nosotros vamos a ver una evolución. En sala cuna, obviamente, esperamos balbuceos, ¿cierto?, vocalizaciones. Al finalizar el nivel de sala cuna menor, podemos escuchar palabras, frases, ¿cierto? Y finalmente la frase simple, que tiene ciertas características y que obviamente depende de cada ritmo de aprendizaje que el párvulo presente. Puede que existan niños de sala cuna que sí puedan utilizar oraciones simples, pero todo eso depende del estímulo y del ritmo del niño y la niña y tenemos que respetar y obviamente fomentar el lenguaje. En el nivel medio, como ya sabemos que en sala cuna terminamos con frases simples, es decir, el párvulo utiliza dos palabras para comunicar algo, por ejemplo, mamá agua, mía pelota. Acá en el nivel medio esperamos que poco a poco vaya usando una estructura oracional simple y que obviamente vaya respetando patrones gramaticales básicos. Es decir, que cuando emita una oración sea una oración ordenada sintácticamente hablando y también utilice algunos componentes, ¿cierto?, que le permitan articular esta oración como por ejemplo artículos o sustantivos, ¿cierto?, o pronombres o preposiciones o algún conector que de alguna manera va a favorecer la oración simple. ¿Para qué? Para finalmente llegar al nivel transición, donde se espera que el párvulo pueda emplear estructuras oracionales complejas, ¿cierto? Donde aparecen aquí las conjugaciones verbales adecuadas y precisas, es decir, los errores que habían en un principio, ¿cierto?, en el nivel medio, debieran ir desapareciendo en el nivel transición. Cuando hablamos de conjugaciones verbales adecuadas, queremos decir que el párvulo ocupe el yo, el tú o el él, cualquier pronombre, con el verbo conjugado de manera correcta, ¿ya? En salas cuna, en relación a la comprensión, nosotros esperamos que el párvulo comprenda mensajes simples, es decir, trae la pelota, guarda la pelota en la caja, o que responda a pequeñas preguntas, ¿cierto?, de algún cuento, con algún gesto, que también puede ser que responda. ¿Quién está ahí? Y que diga pato, por ejemplo. En relación al nivel medio se espera que ya comprenda instrucciones explícitas, ¿cierto?, preguntas y explicaciones en torno a objetos, tiempo, lugar, personas y acciones. Es decir, ya esperamos que cuando, por ejemplo, les leamos un cuento, el párvulo pueda responder en relación al lugar, a las personas que aparecen en este cuento, a las acciones que realizaron, los objetos, cualquier característica, etcétera. Y finalmente, en el nivel transición, esperamos que esta comprensión de textos orales sean más amplias a través de preguntas que realice él o que responda a las preguntas que le hacemos, que realice explicaciones en torno a lo que se está conversando, que realice relatos, instrucciones y que también pueda entender esta intención comunicativa de los relatos y las instrucciones que se le entregan y obviamente ir incorporando, ¿cierto?, el significado de algunos conceptos abstractos.
En relación al sonido o a la conciencia fonológica que abordamos en el nivel transición, en el nivel sala-cuna ocurre en un principio, ¿cierto?, que el párvulo vaya identificando sonidos de diferentes fuentes sonoras. Es decir, que si escucha que suena un celular, sepa indicar el celular o hacer un gesto en torno al celular. Si escucha maullar un gato, que sepa que es el gato que está maullando, es decir, utilizar fuentes sonoras tanto naturales, ¿cierto?, como de artefactos que el párvulo vaya reconociendo. A medida que va creciendo, nosotros podemos pedirle al párvulo que reconozca dos atributos principales en relación al sonido, que tiene que ver con la intensidad y con la velocidad. Esto es importante abordarlo sistemáticamente. ¿Para qué? Para que en el nivel transición aparezcan ya los atributos fonológicos del desarrollo de la conciencia fonológica, como por ejemplo, que el párvulo pueda contar las palabras en una oración. Es importante que se vaya identificando que una oración está compuesta por muchas palabras. Además, que haga una segmentación de la palabra por sílabas, que las cuentes y determine cuántas sílabas hay. Que también identifique el sonido final e inicial de las palabras, entre otros elementos que vamos a ver a continuación. En relación al vocabulario, esto es muy interesante, porque desde sala cuna vamos aumentando el vocabulario que maneja el niño y la niña. Obviamente, en un nivel sala cuna su lenguaje es más bien receptivo que expresivo, entendiendo que el lenguaje como convencional, como lo conocemos, aparece posterior al año y medio, al año, dependiendo de la estimulación y los ritmos de aprendizaje de cada niño. Pero es importante que el educador de párvulo aumente el vocabulario en los niveles a las cunas utilizando él como modelo, ¿cierto? Un lenguaje sofisticado, un lenguaje variado, con entonaciones diferentes, es decir, que los signos de puntuación que uno conoce como las exclamaciones, las preguntas, los puntos, las comas, etcétera, se vayan notando en nuestro habla para que el párvulo vaya diferenciando distintos sonidos que ocurren, distintos ritmos y entonaciones que ocurren en nuestro habla. En el nivel medio se pide que este párvulo incorpore, ¿cierto?, de manera paulatina, de manera progresiva, en juegos, en situaciones de su interés, nuevas palabras. Es decir, empieza, ¿cierto?, a lucirse el lenguaje expresivo. Por lo tanto, nosotros educadores de párvulos, modeladores del lenguaje, seguimos aumentando el vocabulario de los niños y las niñas y además damos instancias para que el párvulo haga uso de este lenguaje. No sirve de nada que nosotros modelemos constantemente y que el párvulo no tenga la oportunidad de usar este vocabulario que va incorporando. En el nivel transición, obviamente, ya seguimos con la idea de aumentar el vocabulario, que emplee este vocabulario incorporando estas nuevas palabras, ¿cierto? Y obviamente en distintas situaciones comunicativas y con distintos interlocutores también. Es decir, acá en este objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el vocabulario debemos imaginarlo como un constante, que más que ir aumentando la complejidad del vocabulario, tienen que ir cambiando nuestras estrategias. Es decir, las estrategias en el nivel salacuna evidentemente es un modelador constante del lenguaje, pues sabemos que en el nivel salacuna el lenguaje más bien es receptivo y aparece el gesto y las palabras, ¿cierto?, en un nivel un poquito mayor, un nivel salacuna mayor, ya empezamos con la palabra frase o las frases simples. En el nivel medio, sin embargo, y en el nivel transición, seguimos con nuestra complejidad del lenguaje, pero aquí las oportunidades para que el párvulo las use deben ser notorias en el aula. Cualquier adulto que vaya a visitar el aula de ustedes debe darse cuenta, debe percibir que son los estudiantes, los niños y las niñas, quienes están empleando este vocabulario nuevo, ¿ya? Obviamente nosotros seguimos modelando el lenguaje con menos fuerza que en el nivel salacuna, pero otorgándole mayor espacio para que el párvulo vaya usando este nuevo vocabulario. El otro objetivo de aprendizaje tiene que ver con los distintos tipos de textos. Desde sala cuna el párvulo va a tener contacto con distintos tipos y formatos de texto. Los va a explorar, los va a manipular. Por lo tanto, hay que tener cuidado aquí con el tipo de texto que entreguemos nosotros, entendiendo que las hojas son fáciles de arrancar y que se las pueden poner a la boca y hay que tener cuidado allí. Existen tipos de textos que son plásticos que se meten como a la ducha, al baño, que son para que el niño juegue cuando son bebés en la bañera. Tratar de tener de género, tratar de tener de este tipo de plástico que no provoca daño y que obviamente favorece que lo chupe, que lo manipule y que lo explore.
Luego en el nivel medio, ¿cierto? También el párvulo sigue manipulando este tipo de textos, ya obviamente con menor precaución por parte del adulto en el sentido de qué tipo de texto está usando, porque ya puede hojear, ¿cierto? Puede hacer este movimiento de hojear el texto y por lo tanto no corre riesgo porque ya disminuye la succión, el querer ponerse en la boca cualquier elemento, por lo tanto ahí es importante que usemos distintos tipos de texto, que él vaya formulando preguntas. Nosotros debemos guiar que esta manipulación y exploración que generaste en un primer nivel, en el nivel sala cuna, queremos nosotros que ahora el párvulo se cuestione y vea la diferencia entre un periódico y un recetario y que él se cuestione y que digan por qué es distinto y para eso nosotros tenemos que estar mediando allí las preguntas. Porque un cuento tiene esta forma, tiene este tipo de estructurarse versus otro tipo de texto como la anécdota o la ficha informativa. ¿Ya? Eso es importante que nosotros vayamos generando. En el nivel transición seguimos con lo mismo, ¿cierto? Seguimos con el interés por descubrir el contenido y el propósito de diferentes textos. El párvulo va a ir comprendiendo que el propósito del periódico, la intención comunicativa del periódico, el propósito no es el mismo que tiene el cuento, no es lo mismo que tiene esta ficha informativa, ¿cierto? Que tenemos en nuestras salas. Por lo tanto, el párvulo va a ir formulando preguntas, va a ir interesándose por estos nuevos formatos de texto que va a ir conociendo y que va entendiendo que uno me informa, otro me entretiene, otro me entrega un contenido muy propio de algo. Entonces vamos a ir fomentando esto. Otro me entrega instrucciones, ¿cierto? Va dando pasos en los cuales debo seguir para llegar a algún propósito final. La comprensión de texto, ¿cierto? Obviamente en sala cuna nosotros esperamos que responda tanto de manera oral o gestual, entendiendo que el gesto es un aspecto comunicativo importante en el primer nivel de sala cuna. Ya en el nivel medio vamos reconociendo ideas centrales de lo que está escuchando, ¿cierto? Va señalando alguna preferencia, lo que a él le gustó más, realiza alguna descripción de algún elemento que aparece allí y obviamente va a preguntar sobre el contenido. Y en nivel transición esperamos que comprenda contenidos explícitos que aparecen allí, tanto de textos literarios como no literarios, ¿cierto? Va a describir la información, va a realizar progresivamente inferencias y obviamente predicciones. Son distintos elementos de la comprensión que nosotros tenemos que ir abordando. Es decir, nuestra lectura del cuento diario ya no queremos que realicen sencillas descripciones, sino que además queremos que haya una descripción de la información, ¿cierto? Que realice predicciones y que realice inferencias. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si me salto el paso 3 de un texto instructivo? Entonces los vamos a ir conociendo y los vamos a ir manejando con mayor fuerza. En relación a la observación de imágenes, aquí en Sala Cuna solo pedimos que el párvulo observe distintas imágenes de distintos objetos, elementos del entorno natural, que las observe. Pero en el nivel medio, ¿cierto? El párvulo a partir de la observación, queremos que él comprenda el significado de ciertas imágenes y además agregamos los logos, los símbolos de su entorno cotidiano en diversos soportes, incluyendo las TICs. Es decir, ya no solo son imágenes que conoce de su entorno cercano, ¿cierto? O también imágenes de animales que no conocemos, quizás salvajes, ¿cierto? Ahora también queremos que involucre los logos, los símbolos, porque vamos haciendo una aproximación, ¿cierto?, a la lectura. Cuando el párvulo conoce visualmente un logo o un símbolo y sabe a qué corresponde, el párvulo está jugando a leer y debemos potenciar ese elemento, de tal modo que el niño crea que sí, que está leyendo, porque efectivamente reconoce el signo y sabe lo que significa o reconoce el logo. En el nivel transición, además de estos logos, estos símbolos y estas imágenes, vamos a agregar palabras que obviamente sean de su entorno más cercano, como por ejemplo su nombre, ¿cierto? La palabra mamá, la palabra papá, normalmente son habituales para él, o la palabra de algún juguete. La idea es que visualmente el párvulo pueda reconocer estas palabras y obviamente ir avanzando en el tiempo para que vaya haciendo esta asociación del fonema con el grafema. Eso es súper importante también y vamos haciendo paso también a la lectura propiamente tal.
Aquí, en el nivel medio, tenemos como objetivo producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas que tiene que ver, ¿cierto?, con la iniciación de la escritura. No se observa en el nivel Salacuna, por lo tanto no existe una progresión desde ese nivel, entendiendo que todo lo que implica, ¿cierto?, tomar un lápiz, hacer el movimiento, que sabemos que comienza de lo más próximo y se va alejando, ¿cierto?, a lo distal hasta llegar a la manipulación del lápiz con mi pulgar e índice, ¿cierto? Y haciendo movimientos solo con la muñeca y no con todo el brazo, es que ponemos este objetivo de aprendizaje en el nivel medio, entendiendo que la parte motora ya ha adquirido mayor desarrollo, ¿cierto?, a los 2 años, por lo tanto podemos fomentar, ¿cierto?, con una libretita algún aspecto que tenga que ver con la producción de sus propios signos, para poder comunicar lo que ellos deseen. Y en el nivel transición ya representamos gráficamente algunos trazos, algunas letras, también algunos signos, también algunas palabras, porque sabemos que hay distintos ritmos. Hay algunos niños que van a estar en transición 2 en kinder, ¿cierto? Y que van a representar todavía su nombre con trazos. Pero hay otros niños que van a poder representar incluso de manera escrita y gráfica y legible para el adulto su nombre y su apellido. Eso tiene que ver con los propios ritmos de aprendizaje y con la estimulación. Por lo tanto, allí se pone un abanico en el nivel transición de posibles formas de escribir por parte del párvulo y lo importante es que el adulto vaya intencionando esto. El objetivo número 9 y 10 de las fases curriculares tienen que ver con las lenguas indígenas y también con lenguas maternas de otros países, ¿cierto? De sus pares que vienen de distintos países, como el Haití, por ejemplo, y lenguas indígenas como el mapuche, el mapudungún, perdón, eh, podemos nosotros motivar esto, siempre contextualizándolo a nuestro entorno, pero no porque no haya no sé, algún indígena en nuestro curso, ¿cierto? Algún niño o niña perteneciente a algún pueblo originario, o que no haya ningún niño o niña de algún otro país que no hable la lengua materna que sea el castellano, sino que otro idioma como el creolé o como el inglés, por ejemplo, no podamos usarlo. O sea, sí podemos abordarlo, obviamente haciendo una intención, alguna experiencia intencionada de que el párvulo sienta el interés por aprender lengua indígena, ¿cierto? Y lenguas maternas de otros compañeros o de otros países. Comenzamos entonces. El primer objetivo tiene que ver con la expresión oral, ¿cierto? Y aquí destacamos en negro la estructura oracional completa, es decir, el párvulo ya no omite, ¿cierto? Al contrario, sus oraciones son completas, debiesen ser así, realizando conjugaciones verbales adecuadas, ya no existe el error, ¿cierto?, de la conjugación verbal. Obviamente hay una precisión con el tiempo, no vamos a escuchar que el niño va a decir mañana fui, por ejemplo, mañana fui a comprar con mi papá, eh, y obviamente en relación a la persona y las intenciones comunicativas. Acá se espera también que el párvulo realice oraciones usando palabras, ¿cierto?, plurales y singulares en sus oraciones de manera correcta. Es decir, no puede decir el tomates, por ejemplo, sino que va a verbalizar los tomates. Usar la persona con el verbo de manera correcta, ¿cierto? Eh, de tal forma que las conjugaciones verbales también presenten menos errores. Y aquí, como lo muestra la imagen, lo importante es que el párvulo tenga la opción y la posibilidad durante la jornada del establecimiento educativo de comunicarse con sus pares y también con los adultos. Pero la idea es que con sus pares compartan ideas y pueda poner en práctica todo este lenguaje que ha adquirido desde que está en el vientre materno. El otro objetivo de aprendizaje tiene que ver con la comprensión de textos orales, ¿cierto? Donde realizan preguntas, explicaciones, relatos, algunos conceptos abstractos en distintas situaciones comunicativas. Aquí lo importante es que el párvulo pueda escuchar distintos tipos de textos, es decir, que el educador de párvulos le lea una noticia, que el educador de párvulo le lea un texto instructivo, que el educador de párvulo también le lea un cuento, una fábula, ¿cierto? Una ficha de contenido disciplinar, de una enciclopedia, de un texto informativo. Es importante que vaya realizando, que vaya escuchando diferentes textos para que a la vez él pueda realizar preguntas, ¿cierto? Y explicaciones a lo que se le está preguntando.
El objetivo número 3 que tiene que ver con descubrir en contextos lúdicos, siempre a través del juego y ojalá usando todo su cuerpo, los atributos fonológicos de las palabras conocidas, lo que habíamos hablado de la conciencia fonológica, realizando el conteo de palabras, la segmentación, el conteo de sílabas, identificando sonidos finales e iniciales. Bueno, es importante que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a alguna práctica, a un nivel transición y entremos en marzo o entremos en agosto, ¿cierto? O en septiembre a nuestras prácticas, debemos hacer un diagnóstico en relación a este objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas veces los educadores de párvulos comenzamos este objetivo de aprendizaje de identificar atributos fonológicos, de descubrir atributos fonológicos con rimas, con sonidos finales, con sonidos iniciales y nos olvidamos del conteo de palabras. Y es muy importante que comencemos con el conteo de palabras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos comunicamos, ¿cierto? Nos comunicamos a partir de oraciones. No nos comunicamos con una palabra y tampoco no nos comunicamos señalando el sonido inicial de la primera palabra. Por ejemplo, mira, el A de árbol, no lo hacemos así. Nuestra comunicación es fluida. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos estos descubrimientos de atributos fonológicos de las palabras y comenzamos con las palabras propiamente tal y no con la cantidad de palabras en una oración, vamos perjudicando el desarrollo del lenguaje del niño y la niña y vamos a perjudicar posteriormente la lectura y la escritura. Es importante comenzar con el conteo de palabras para que el párvulo vaya siendo consciente de que, a pesar de que escucha de una manera rápida, no pausada, las palabras tienen espacios y tienen un inicio y tienen un final. Si no hacemos consciente al párvulo de manera visual, ¿cierto? Y además quizás tomando conciencia con su cuerpo también, entonces va a ser muy difícil aportar al desarrollo de la conciencia fonológica. Por ejemplo, ahí puso una oración: ayer fui al parque con papá y me encontré con mi amigo Juan. Ahí hay una oración. Si el párvulo la escucha, la va a escuchar de corrido. El párvulo no va a escuchar ayer fui al parque con papá. No lo va a escuchar de esa manera. Lo va a escuchar de manera corrida, como si no tuviese ningún espacio entre medio. Cuando nosotros contamos las palabras de esta oración, el párvulo es consciente que cada palabra tiene un inicio. Ayer comienza en A y termina en R. Fui comienza en F y termina en I. A pesar de que sea corta, es una palabra. Imagínate la palabra al. Tiene solamente dos sonidos, A, L, y comienza y termina casi en el mismo momento. Entonces, que el párvulo sea consciente de esa manipulación de los atributos fonológicos es muy positivo para el desarrollo de la lectura y escritura posteriormente. Comenzar con el conteo de palabras hace al párvulo ser consciente, entonces, como estaba diciendo, del inicio de la palabra, que siempre comienza en el lado izquierdo, y del final de la palabra, que siempre es, a nuestra derecha. ¿Cierto? Reconocer que entre cada palabra hay un espacio en blanco y ojalá que cuando utilicemos de alguna manera visual esta oración, separemos intencionadamente para que el párvulo pueda visualizar, ya que si ustedes ven allí, ustedes que son adultos, nos damos cuenta que entre la palabra ayer y fui hay un espacio. Pero si tú le preguntas a un niño, lo más probable es que no lo reconozca, no lo puede identificar porque es muy, muy pequeño el espacio. Por lo tanto, intencionar la separación de cada palabra es muy importante. Comenzar diciéndole que comienza en el lado izquierdo, termina en el lado derecho, y con qué sonidos comienza y con qué sonido termina también es importante. Y vamos contando las palabras que contiene la oración. La vamos manipulando, recortando, saltando. La podemos hacer de diferentes formas y ojalá utilicen todo el cuerpo. Una vez que el párvulo ya cuenta las palabras y que si nosotros hacemos un trabajo consciente, se va a evitar la escritura en carro. La escritura en carro consiste en que los niños escriben como escuchan. Y como están escuchando que ninguna palabra está separada de otra, como les leí hace un rato, ayer, fui, no está ese espacio, entonces el niño escribe de manera ligada a todo. Por lo tanto, también hacemos conscientes de que existe este espacio y vamos a evitar la escritura en carro, que es bien común en primero básico, en el segundo semestre aproximadamente, cuando los niños están escribiendo harto.
La segmentación de una palabra tiene que ver con el conteo de sílabas, por supuesto, tiene que ver con separarla según sus sonidos. Mariposa, mariposa. Y vamos saltando con los niños y las niñas cada sílaba de la palabra. La vamos recortando, la vamos pegando, vamos armando un rompecabezas, como ustedes quieran. Pero la idea es que sea siempre en un contexto lúdico. La palabra almohada. Hay que tener cuidado con los hiatos, ¿cierto? Porque también aquí aparecen y podemos separar mal nosotros adultos la palabra. Asegurarnos bien en qué momento se separa. Contar las sílabas, es decir, la palabra mariposa tiene 4 sílabas, puedo colocar un puntito, puedo colocar un número, un puntito encima, los puedo saltar, etcétera. La identificación de sonidos finales, ojalá siempre comenzándolos con rimas. ¿Por qué la rima? Porque la rima es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 2 o más versos. La rima establece a partir de la última vocal acentuada, incluida en esta que también puede ser consonántico, ¿cierto? La rima tiene una entonación, un ritmo. Por ejemplo, Juanito bandolero se metió en un sombrero. Si tú te vas dando cuenta, este ritmo es lúdico y aporta que el párvulo quiera jugar con este lenguaje y quiera reconocer estos sonidos que se parecen al final de cada verso. Y los vamos a ir identificando. Entonces la idea es que vayan inventando rimas con oraciones, con juguetes preferidos. Eh, Carolina quiere ser bailarina, por ejemplo, entre otras rimas que ustedes pueden identificar. También, una vez que también jugamos mucho con rimas, la idea es que después los niños jueguen a juntar palabras que terminen con sonido final similar, por ejemplo, o igual, frutilla, silla, y vamos uniendo los objetos en concreto, ojalá luego también quizás usarlos con imágenes, finalmente haciendo quizás una unión, ¿cierto?, con una línea, etcétera, pero vayamos haciendo juegos siempre con esto. Los sonidos iniciales que tienen que ver con la literación, ¿cierto? Es la reiteración y repetición de sonidos semejantes en un texto o fragmento literario. Y vamos haciendo este sonido final que puede ser vocálico o consonántico, dependiendo como tú lo quieras también abordar. Las bases curriculares llegan hasta el sonido inicial, pero también según el ritmo de aprendizaje de cada niño y según lo que te va a demostrar cada niño, podemos incluso llegar hasta el deletreo, pero todo depende del ritmo de aprendizaje. Es importante que cuando tú realices este trabajo con el objetivo de aprendizaje número 3, bueno, y con todos los objetivos, pero con este en particular, que demuestra mucha amplitud y mucha variedad en la respuesta de los niños, es importante que tú vayas identificando el desempeño de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que les vayas entregando tareas diferenciadas, eh, tareas diferenciadas, es decir, si un niño está en el conteo de palabras aún, pero ya un niño ya conoce las rimas, el sonido inicial, incluso conoce muchas letras del abecedario, las identifica visualmente y conoce su sonido también, entonces ir entregando otros recursos, hacer las adecuaciones curriculares pertinentes y no poner un techo. A veces las mamás, o los padres, ¿cierto? Los apoderados, o incluso las mismas bases curriculares, no hablamos de lectura y tenemos miedo frente a eso. Pero yo te invito a que tú respondas a los ritmos y a los intereses de los niños y de las niñas. Y si hay algún niño o niña en tu grupo del nivel transición que quisiese leer y que está leyendo en prekinder o que está leyendo en kinder, pero que ningún documento o al menos oficial te lo señala, responda a sus intereses y entrégale más recursos para que el niño pueda seguir avanzando, ¿cierto? Y no ponerle un techo a cada niño. ¿Ya? La idea es respetar los ritmos siempre. Aunque este se nos escape para arriba, responde a sus intereses y a sus ganas de querer leer, si es que él así lo estima. Y aquel niño que le cuesta un poco más, vamos a ir adecuando y apoyando. ¿Para qué? Para que pueda lograr lo que se espera, ¿cierto? El objetivo número 4 tiene que ver con comunicar oralmente temas de su interés, empleando su vocabulario variado e incorporado. El párvulo, en esta instancia, el rol del adulto es fundamental. Nosotros tenemos que crear espacios con conversaciones diferentes, con temáticas que aporten al conocimiento del niño y la niña y que aporten también y que respondan, perdón, a sus intereses. Dije hace un rato atrás que el aumento de vocabulario lo estamos llevando a cabo desde sala cuna. Sin embargo, en el nivel medio y transición, el espacio que tenga el niño y la niña para poder comunicarse es fundamental. No podemos tener salas silenciosas, tenemos que tener salas
en donde los párvulos conversen temas de su interés. Y para ello nosotros tenemos que entregar, ¿cierto?, este conocimiento basal tan relevante para poder generar conocimientos. Obviamente, si hablamos de algún tema, como por ejemplo, si algún niño se interesa por la mariposa, pero en verdad nadie tiene idea y nunca ha escuchado la palabra metamorfosis, bueno, nosotros hacemos experiencias de aprendizaje para generar este conocimiento basal, de tal forma que el niño luego de 3, 4, 5 días, ¿cierto?, en los cuales estamos abordando todo lo relacionado con la mariposa, su reproducción, su metamorfosis y todo lo demás, tenemos que generar este conocimiento basal. Y luego que el párvulo se sienta con se apropie de este conocimiento basal, va a interactuar con mayor fuerza en la temática, porque ya puede y tiene información al respecto. Por lo tanto, es importante considerar este aspecto, ya que muchas veces nosotros abordamos mejor alguna temática en 2 o 3 días, pero esta temática es desconocida para la mayoría de los niños. Entonces, no hay instancia de generar este conocimiento previo o este conocimiento basal que el párvulo requiere para poder comunicarse y para poder usar estas nuevas palabras. Y obviamente, cuando hablamos también de incorporar palabras nuevas, necesitamos que estas palabras que vaya incorporando el párvulo también sean de uso cotidiano, que aparezcan en los tipos de textos, ¿cierto? Que aparezcan en tipos de textos como enciclopedias, como periódicos, y que también aparecen en los cuentos, y que utilicemos estas palabras nuevas, ¿cierto?, en nuestro cotidiano. Por ejemplo, que estás tranquilo, que estás sosegado, que cansado estás, ¿por qué estás tan exhausto? Y vamos utilizando estos sinónimos que van a enriquecer, por supuesto, y van a ampliar el mundo del niño y de la niña. El objetivo número 5, que tiene que ver con manifestar interés por descubrir el contenido de distintos tipos de textos, ¿cierto? Aquí es importante que en nuestra biblioteca de aula no solo hayan cuentos, sino que también hayan tipos de textos informativos, que hayan tipos de textos instructivos, argumentativos, de tal forma que el párvulo los vaya manipulando, los vaya conociendo y vaya generando curiosidad. Si solo tenemos cuentos en nuestra biblioteca, debemos hacer un cambio en ella, agregando periódicos, por ejemplo, o revistas, o recetarios, o diccionarios, cualquier otro tipo de texto que el párvulo pueda sentir interés por descubrir tanto el contenido y obviamente vaya manipulándolo y explorando de tal forma que le permita hacer ciertas acciones con este tipo de información. El objetivo número 6, que hablamos de comprender contenido explícito, es decir, generamos el interés, pero ahora queremos que comprenda, ¿cierto?, esta información que entregan los textos literarios y los no literarios, para que pueda aportar, ¿cierto?, a la hora de comunicarse, describiendo información y realizando inferencias. Vimos en la cápsula del nivel medio los tipos de texto. Acá lo vuelvo a mencionar, ¿cierto?, que los tipos de texto literarios pueden ser narrativos, cuentos, fábulas, leyendas, los líricos, odas y poemas, y los dramáticos, como también las obras de teatro. Y los textos no literarios son los informativos, los instructivos y los normativos, que allí también hay algunos ejemplos y ustedes pueden seguir averiguando sobre otro tipo de textos. El número 7 tiene que ver con el objetivo número 7, con reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes, asociando algunos fonemas a su correspondiente grafema. Aquí obviamente las palabras que tienen que aparecer tienen que ser aquellas palabras familiares, ¿cierto? Como por ejemplo su nombre, como por ejemplo palabras como mamá, papá, niño, niña, también baño o cualquier otro elemento que tengamos rotulado en la sala que va a ser algo cotidiano para el niño y que pueda jugar, ¿cierto?, a unir, a asociar este fonema con el grafema. Distintas palabras obviamente que sean de su interés. Acá tenemos una situación en donde se ven niños escribiendo. Nosotros queremos que el párvulo en el nivel medio se comunique utilizando ciertos signos gráficos creados por él, inventados por él. Pero acá en el nivel transición queremos que esta escritura ya sea más parecida a la convencional. De a poco vaya apareciendo la escritura convencional de tal forma que nosotros, los adultos, podamos leer aquello que ellos están escribiendo. Esto se hace en un proceso. Hay una etapa de la escritura que pueden averiguar ustedes con Emilia Ferreiro, en donde nos van indicando ciertas características que va presentando la escritura y que nosotros los adultos debemos respetarlas, ¿cierto?, de tal forma que vayamos respetando este proceso normal para la adquisición de la escritura convencional. Aquí lo importante más que cómo escriba el párvulo, es tener la intención de comunicarse por escrito. Eso es fundamental. Es decir, crear la necesidad en el párvulo que es importante que él lo escriba,
Y cómo lo haga, eso va a depender del estímulo, de la mediación que tú realices y del propio desarrollo del niño y la niña, y del propio ritmo de aprendizaje del niño y la niña. Por lo tanto, lo importante es generar estos espacios, generar que cada párvulo tenga su libretita, su cuadernito en donde pueda escribir y registrar lo que él estime conveniente. Y de a poco vamos a ir mejorando esta escritura, desarrollando a la vez la conciencia fonológica, porque hay, hay estudios, muchos estudios que señalan una correlación directamente proporcional entre cuán desarrollada esté la conciencia fonológica con el proceso de lectura y con el proceso de escritura. Por lo tanto, tu tarea primordial es desarrollar la conciencia fonológica, ¿cierto? Los atributos, el conteo de palabras y todos los que vimos delante, y en paralelo crear instancias, ¿cierto?, de que el párvulo tenga el gusto, la necesidad y el interés por comunicarse de manera escrita y también por querer leer, ¿cierto?, los logos, los símbolos, palabras conocidas por él, que recuerde visualmente. Y obviamente en nuestro objetivo de aprendizaje que tiene que ver con la lengua indígena y que lo dije en algún momento, obviamente se tiene que relacionar con nuestro entorno, con nuestra realidad que tenemos en el aula. Pero además nosotros como educadores de párvulos podemos crear la necesidad o el gusto o el interés por conocer lenguaje indígena. Entonces, si no tenemos algún compañero, algún par, ¿cierto?, que pertenezca a algún pueblo originario, bueno, y mostrar a los niños que existe esto, que está, que es parte de nuestra historia y que podemos también comunicarnos de esta otra forma y poder jugar, ¿cierto?, a reconocer mensajes, palabras, en saludarnos, por ejemplo, en la lengua indígena, invitar a alguna persona y hacerlo significativo para ellos a través de su propio interés, obviamente, pero nosotros creando la instancia para que ellos puedan conocerlo. Y lo mismo con lenguas maternas, ¿cierto?, de algún par o no que haya, eh, que sea distinta al castellano, ¿cierto?, como el francés, el inglés, el creolé y cualquier otra lengua, ¿cierto?, que pueda estar cercana en nuestro mismo centro, ¿cierto?, en nuestra misma sala, o no, creando nosotros la instancia y el gusto por crear, por conocer. Aquí están las referencias. Espero que puedan seguir investigando temáticas y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.